les bendiga, mis hermanos. Estamos muy contentos de estar en este día con ustedes a través de esta predicación, a través de este medio de comunicación. Y bueno, estamos aquí para compartir lo que Dios nos ha dado. Así que preparen su corazón, preparen todo su ser para recibir en este día la palabra de Dios. En esta ocasión, el Señor nos da su palabra y este sermón lo he titulado El verdadero temor de Dios. Así que les invito para que inclinen ahí donde está su rostro y oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres tú nuestro sanador. Eres tú nuestro Señor. Yo llevo cautiva mi voluntad a ti. Yo llevo cautiva mi garganta a ti, Señor. Tú sabes que está un poco enferma. Tú sabes que está un poco lastimada, Señor. Pero Padre, confío en que tú me vas a dar la victoria, confío en que tú tomas el control de este momento y es tu Santo Espíritu ministrando tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos a todas las personas que ven este video, a todas las personas que van a ser alimentadas con tu palabra, Señor, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu hablando a sus corazones, sea tu Santo Espíritu tocando sus vidas. Y sea tu Santo Espíritu aún hablando aquello que yo no voy a poder decir por causa del tiempo o porque no está escrito en esta enseñanza. Espíritu Santo de Dios, ministra los corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por siempre y siempre. Amén. Pues bien, vamos a compartir con ustedes el tema, el verdadero temor de Dios. Y para empezar vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué significa el temor de Dios? ¿Qué es tener temor de Dios? El significado de temor de Dios depende de una relación de las personas con Dios. El temor de Dios es en un sentido bíblico, no tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con emociones y por supuesto no tiene nada que ver con miedo, sino más bien tiene que ver con una actitud profunda de respeto, de admiración, de reconocimiento y de reverencia y gratitud, entre muchas otras cosas. El temor de Dios nace de un corazón arrepentido, de un corazón rendido a Dios, un corazón que está consciente de que delante de Dios todos somos insignificantes, porque dice la palabra, dice el Señor, que no todos aquellos que dicen yo tengo temor de Dios, en realidad lo tienen. Dios es santo, Dios es justo y no consiente el pecado. Su misma naturaleza hace que juzgue el pecado del hombre. Y ningún hombre que consiente el pecado en su vida tiene temor de Dios. De lo contrario, estaría arrepentido. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos acerca del temor de Dios. Y el punto número 1 tiene que ver con que el temor de Dios viene cuando tú te interesas por Él y por su palabra. Y el número 1 es que el temor de Dios viene cuando te interesas por Él y por su palabra. Vamos a abrir Proverbios 2 del 1 al 5. Y bueno, yo tengo incluidas mis citas bíblicas aquí en la computadora, pero tú las puedes buscar en tu Biblia y puedes anotar todas ellas para que después las verifiques. Vamos a ver Proverbios 2 del 1 al 5. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría,
Si inclinares tu corazón a la prudencia. 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí nos está hablando la Escritura que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y guardamos los mandamientos dentro de nosotros, cuando nosotros estamos atentos a ellos y nosotros los buscamos, los escudriñamos como a tesoros, entonces entenderemos el verdadero temor del Señor y hallaremos el verdadero conocimiento de Él. Entonces entendemos que el verdadero temor de Dios viene cuando nosotros le conocemos, cuando nosotros nos interesamos más por Él y por su palabra. Nuestro temor crece por Él y podemos conocerle tal como Él es. A través de su conocimiento nace un profundo reconocimiento de que Dios es Dios y es un Dios santo, es un Dios recto y es un Dios justo. El temor de Dios no lo conocen aquellos que tienen un corazón indiferente, que tienen un corazón orgulloso, que tienen un corazón desobediente y rebelde. Las personas que tienen estas características no tienen temor de Dios. El temor de Dios no lo conocen aquellos que dicen, yo tengo temor de Dios, pero no lo obedecen, sino que hacen y viven como a ellos les da la gana. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús está hablando y nos dice, no crean que por decirme Señor, Señor, y por mencionarme y por hablar y decir que creen en mí, van a entrar en el reino de los cielos. El único que entra en el reino de los cielos dice que es aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, el que no tiene temor de Dios de una manera consciente o inconsciente, muestra que no le necesita. Se muestra indiferente a su palabra, a sus mandamientos y vive como quiere. Jesús también os dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? El que teme a Dios le busca y quiere conocerle más. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de mucha gente dice Señor, Señor, y ora o reza o le pide a Dios y testifica creer en Dios, pero no hace lo que Él dice? Sin embargo, cuando una persona busca a Dios a través de su palabra, entonces es cuando empieza verdaderamente a temer a Dios, le empieza a conocer y nace de lo profundo de él un temor reverente. Es ahí donde empieza el verdadero temor de Dios. Número 2, una vez que conocemos a Dios, una vez que ha crecido en nosotros un temor de Dios a través de buscarle, a través de leer su palabra, a través de desear guardar sus mandamientos, entonces ese temor de Dios produce en nosotros, produce en la gente que se aparte del pecado y que viva en obediencia a Dios. Dios nos ama, Dios te ama. Y siempre se ha manifestado a nosotros de muchas maneras gloriosas. Tú que estás ahí escuchando el sermón, tú sabes que Dios te ama. Y Él te ha buscado y ha tratado de atraerte a Él de muchas formas. Pero nunca ha pretendido que ni tú ni yo le obedezcamos de una manera forzada, de una manera obligada.
de una manera impuesta. Vamos a ver en Éxodo 20, 18 al 20, esta manifestación gloriosa de Dios al pueblo de Israel. No para que le tuvieran miedo, sino para que conocieran su poder y su autoridad. Y entonces al conocerle, se apartaran del pecado y escucharan a Moisés y le siguieran para llevarlos al lugar que él les había prometido. Vamos a leer Éxodo 20 del 18 al 20 y tú puedes anotarlo y lo puedes buscar más tarde en la palabra. Versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Esto es cuando Moisés subió al monte Sinaí y Dios habló con él. Dice el primer versículo, el versículo 18, que un estruendo de relámpagos, como un sonido de bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo, dice que temblaban y se pusieron lejos. Esto es, se apartaron. ¿Qué sucedió? Al ver esta manifestación gloriosa de Dios, el pueblo se llenó de miedo, no de temor de Dios, se llenó de miedo. ¿Saben qué sentían? Ellos sentían que Dios los iba a matar. ¿Saben qué sucede? El pecado te hace sentir temor. Todos los que aún viven en pecado sienten miedo. Sienten miedo cuando hay una manifestación de Dios. El hombre se siente exhibido y por miedo busca a Dios. No hemos visto que cuando hay una catástrofe, ahora mismo un virus mortal, cuando se va a caer un avión, cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, entonces la gente cree mucho en Dios por el miedo. Miedo, piensen, miedo, pero no temor de Dios y mucho menos arrepentimiento. Sigamos en el versículo 19 de Éxodo 20. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Repite ahí donde estás. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos tenían mucho miedo de morir. ¿Saben? La gente cree en Dios. La gente conoce el poder de Dios. Pero la gente no se arrepiente. La gente no se vuelve a Dios. Solamente siente miedo. Y entonces, por ese miedo, busca a Dios. Pero no porque esté arrepentido. Ellos no estaban arrepentidos. Ellos escuchaban a Dios, escuchaban la manifestación de Dios gloriosa y tremenda, pero eso no hizo que se arrepintieran. Solamente sentían miedo y por eso le decían a Moisés, por favor habla tú, porque nosotros no queremos morir. Dios quería cambiar el miedo por un temor verdadero a Dios. Un temor genuino, un temor que los llevara al arrepentimiento, para que ellos se apartaran para Dios y no siguieran pecando contra Él. Dios sabe que todo aquel que llega a temerle, todo aquel que se convierte, todo aquel que se arrepiente, entonces obedece a Dios. Entonces se somete a Él. Cuando la gente tiene un temor verdadero, un temor genuino, se vuelve a Dios de todo su corazón. Miren lo que dice Deuteronomio 5 del 28 al 29.
Y es la misma historia cuando Dios hablaba a Moisés. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba abajo y se daba cuenta de todo lo que sucedía. Dice, el Señor, versículo 28, dice, el Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo, he oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que dijeron está bien. Ojalá. Esta es una versión con un lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente. Dice, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Dice que Dios escuchó la oración. No la oración, Él los escuchó a ellos cuando ellos estaban hablando, cuando ellos decían que fuera Moisés quien hablara por medio de ellos para que ellos no murieran. Y entonces Él les dijo, el Señor les dijo, he oído todo lo que ellos dijeron. Está bien. Dios entiende cuando nosotros sentimos miedo. Pero miren lo que dice el Señor en esta versión del lenguaje actual. Dice, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme. ¿Cuándo quiere Dios que le temamos? Siempre. Mis hermanos, amigos que nos escuchan, Dios quiere que le temamos siempre. No solamente cuando suceden cosas difíciles, no solamente cuando tenemos miedo porque hay un virus, cuando tenemos miedo porque hay una catástrofe, cuando nuestros hijos están enfermos, cuando las cosas salen mal. Dios quiere que estemos dispuestos a temerle siempre. Y no solamente a temerle, sino a guardar sus mandamientos. ¿Y saben qué? Dios, aparte de desear que nosotros le busquemos, tengamos temor de Él siempre, aparte de todo, tiene algo para nosotros. Dice, para que les vaya bien siempre. O sea que en la obediencia, como dice nuestro pastor Jacobo, en la obediencia hay bendición. En obedecer los mandamientos de Dios hay bendición. Cuando nosotros le tememos a Dios de la manera correcta, con reverencia, con amor, con respeto, entonces nos va a ir bien. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Yo sé que ahí donde tú estás, el Espíritu Santo te está hablando y sé que quieres que te vaya bien. Pero Dios quiere que le busques, que le temas de verdad. Dios quiere que tú escuches su voz, escuches la voz del Espíritu Santo y te vuelvas a Él en arrepentimiento, en un temor genuino para que te vaya bien. Y tú sabes a qué se refiere el Señor cuando dice que te vaya bien. Es en todos los sentidos de tu vida, pero principalmente en tener paz en tu alma, paz en tu mente, paz en tu espíritu, porque el hombre no tiene paz para con Dios. El temor de Dios nace de un corazón obediente, de un corazón dispuesto. Mi hermano, Dios nunca, amigos que nos escuchan, Dios nunca se va a imponer en nuestras vidas. Dios nunca te va a obligar a que lo ames. Dios nunca te va a obligar a que le busques. Dios quiere que le busquemos por amor. Dios quiere que le busquemos con una actitud genuina de saber que Él es el Dios Todopoderoso. La pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a rendirnos a Cristo? Más bien, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a rendirse a Cristo? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer cambios?
¿Cuántos están dispuestos a que cuando pase el momento difícil, todo este caos que se está dando en el mundo entero, cuántos están dispuestos a que después de que esto pase, tú cambies, tú te dispongas a temer al Señor y a cumplir sus mandamientos? La verdad es que no debes de esperar a que pase el momento. La verdad es que debes de buscarle hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que tú vengas a Cristo. Hoy es el día de que tú oigas la voz de Dios y te acerques a Él. Mis hermanos, esta es una gran oportunidad que todos los seres humanos tienen para que sus vidas cambien, para que su vida dé un giro y se determinen a invertir tiempo en su eternidad. Tú que me estás escuchando, Dios está hablando a tu vida hoy. Tú no puedes esperar que esto pase y volver a tu vida normal, envuelta en vicios, envuelta en peleas, envuelta en yo no sé qué tantas cosas, pero yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Tú no puedes esperar a que este tiempo acabe para volver a lo mismo. Cristo viene pronto, mis hermanos. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Creador? ¿Estás preparado para ver cara a cara al Señor? ¿O vas a decir, como decía el pueblo de Israel, Moisés, por favor, habla tú, porque si no el Señor nos va a matar? Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que aún estamos vivos, los que nos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Mis hermanos, todo esto que está sucediendo hoy en el mundo es un antecedente bíblico, porque ya está escrito, porque todos lo sabemos. Es un antecedente que nos dice que Cristo está a la puerta. Y dice que Él mismo, el Señor Jesucristo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él está a la puerta. Y esto no es para que te atemorices, para que te dé miedo y digas, ay, qué miedo, y te escondas por un poco de tiempo. Esto es para que dejes que el Espíritu Santo hable a tu corazón y verdaderamente se produzca en ti un temor genuino, un temor santo, y te vuelvas a Dios, te vuelvas a Jesús, quien dio su vida por ti, quien murió por tus pecados, quien murió para reconciliarte con Dios. Y entonces, cuando Él se aparezca en las nubes, dice que los que aún estemos vivos seremos arrebatados con los que ya duermen, con los que ya murieron. ¿Para qué? Para ir a morar con el Señor para siempre. Hermanos y amigos, hagamos que este miedo que sienten hoy se convierta en un temor verdadero al Señor. Abre tu corazón, ríndete a Él, hazle el Señor de tu vida. Hoy es el día de salvación. Dice la palabra que si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo, recíbele, recibe ese sacrificio que Él ya hizo por ti. Recibe el perdón de tus pecados.
Recibe la libertad con que Cristo te hace libre. Yo quiero invitarles a todos ustedes a que hagamos una oración. Únete en oración conmigo y recibe a Jesús como Señor y Salvador. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos gracias. Primeramente, gracias porque nos permites estar vivos y porque nos permites estar conscientes de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay muchos que no creen en la palabra. Hay muchos que no creen en la palabra de Dios. Hay muchos que dicen que son inventos del hombre. Pero tú dices que tu palabra es verdad. Y tu palabra se cumplirá. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no dejará de ser. Y todos los acontecimientos de hoy nos muestran que tú estás a la puerta, Jesús. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti con un corazón reverente, con un corazón humilde. Y te pedimos, Señor, perdónanos, Padre. Perdona nuestros pecados. Pídele perdón al Señor. Este es el momento en que tú y Él están cara a cara. Este es el momento en que Dios te escucha. Dile al Señor, Señor, perdóname. Señor, perdona todos mis pecados. Porque el miedo me hace sentir que estoy separado de ti. Los acontecimientos me hacen sentir, me hacen saber que estoy alejado de ti. Siempre lo he sabido, pero te pido perdón. Perdona mis pecados. Lávame con la sangre preciosa del Cordero. Yo creo, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz del Calvario y tú llevaste todos mis pecados, todas mis maldades. Tú clavaste en esa cruz todos mis pecados, todas mis rebeliones. Ven a mi vida, entra a lo profundo de mi corazón. Perdona todos mis pecados, lávame de mi maldad. Yo quiero ser tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a que a partir de hoy yo medite en tu palabra. Ayúdame a que a partir de hoy yo aprenda a conocerte leyendo tu palabra. Ayúdame a que a partir de hoy yo te conozca más en oración. Ayúdame, Señor, a ser una persona arrepentida, Señor. Quiero arrepentirme de todos mis pecados. Quiero rendirme a ti. Quiero convertirme a ti, Señor. Llena mi vida y que el poder de tu Espíritu Santo sea sosteniéndome. Que tu luz me resplandezca. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy a ti la gloria, te doy a ti el honor, te doy a ti la alabanza por siempre y siempre. Amén. Mi hermano, amigo que nos escuchas, si tú hiciste esta oración, tú eres ahora legalmente, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la escritura, tú eres hijo de Dios. Tus pecados han sido perdonados y por lo tanto tienes como promesa la salvación y la vida eterna. Síguele buscando, congrégate, busca de Él y tu vida nunca va a ser la misma. Que Dios les bendiga. Les amamos en Cristo Jesús. Amén.